Tenemos como invitado a Fausto Romeo Monte, quien es vicepresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, ANDIEP, y coordinador de la Comisión de Educación de Concecomercio. Los saludamos. Fausto, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Maripili. Gracias por el contacto y siempre a la orden para atender la llamada. Fausto, las personas, los padres que tienen hijos en edad escolar están literalmente volviéndose locos con el incremento de la mensualidad de los colegios bueno, dígame, los pobres que tienen 2 o 3 hijos en edad escolar simplemente no pueden. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero quisiéramos informar que nos sentimos satisfechos del cierre del año escolar 2022-2023, haber cumplido con todas las expectativas de las exigencias que nos establece el Ministerio de Educación, haber cumplido prácticamente los 200 días de actividades que nos corresponden según la Ley Orgánica de Educación. Es decir, el sistema de educación privada trabajamos los 5 días de la semana y no hubo ningún tipo de suspensión por cuestiones atañadas por cualquier factor externo, ¿no? Sin embargo, también hemos visto que los estudiantes se encuentran un poco deficientes y que para el próximo año tenemos que poner en práctica varias estrategias. ¿Y en qué afecta esto? Bueno, el proyecto educativo, que es la esencia fundamental de cada institución para brindar una calidad educativa de excelencia, bueno, eso se ve afectado. ¿Por qué motivo? Porque de acuerdo a lo establecido en resoluciones del Ministerio de Educación, el proyecto educativo tiene una estructura de costo cuyo presupuesto de funcionamiento se divide en dos partes. Una parte es entre 60 y 70%, que va a lo que tiene que ver con incidencia laboral, es decir, sueldos, estatística y todo lo que tiene que ver, seguro social, que tiene que ver con esto. Y que cuando en este año escolar que estamos culminando hablábamos de un sueldo entre 120 y 150 dólares, bueno, para el nuevo año escolar indudablemente tenemos que incrementar esos sueldos para que se sienta satisfecho y a gusto nuestros trabajadores y nuestros maestros se mantengan. El otro 30-40% son gastos operativos que son entre luz, teléfono y aseo, relleno sanitario, mantenimiento, pintura y los impuestos municipales. Es decir, usted puede haber dentro de una misma ciudad, que a lo mejor hay 2 municipios, lo divide un municipio, un colegio al otro, bueno, puede haber una gran diferencia solamente por los impuestos municipales. Es decir, dentro de todas estas estructuras de costos que nosotros estamos presentando, bueno, se ven inmerso todo lo que puede dar el resultado de esta cuota de escolaridad, que es la cuota parte que pagan los padres por la educación de sus hijos. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, mire, el llamado, aprovechando esta llamada, esta entrevista que estás haciendo, que seguramente llegará a muchos de los directivos, pues me ha llamado a la conciencia también de ver de la situación económica que estamos atravesando de nuevo en el país y que tenemos que reflexionarlo para poder llevar adelante de una forma equilibrada, sin perjudicar al colegio para no desmejorarle el sueldo a nuestros trabajadores, pero también para tener en consideración con nuestros con la comunidad educativa, es decir, nuestros padres y representantes, sin que se vean afectados nuestros estudiantes y permanecer, porque tampoco la idea es incrementar o hacer ajustes de cuota de escolaridad, entonces después digan los padres, bueno, sabes que lo saco, pues puede ser que eso es lo que yo preveo que se vaya a dar para el nuevo año escolar 2023-2024, que alguna persona que tenga a su hijo en un colegio, que tenga un proyecto educativo excelente, que es lo que a mí me gusta, y que puedo pagar los 180 dólares mensual, por decir una referencia solamente, pero la negrera también me está reclamando y dice, bueno, sabes que me lo voy a llevar a otro colegio que tiene un buen proyecto educativo y que a lo mejor está cobrando 120 dólares, y que bueno, yo allí es donde voy a tener ese movimiento que pueda irse dando durante el próximo año escolar. Ahora, ¿no se supone que para realizar estos incrementos en las matrículas debería haber acuerdo con la comunidad educativa que, entre otras cosas, está formada por los padres y representantes? Indudablemente, bueno, es bueno aclarar un poco. Nosotros no hacemos ningún tipo de incremento. Nosotros indexamos, ajustamos nuestra cuota de escolaridad de acuerdo a la realidad y las necesidades del país. Es decir, si la cesta básica familiar el año pasado se hablaba de 180, 200 dólares y para este año ya se está hablando de casi 500 dólares, bueno, la cesta básica familiar establecida directamente por el Banco Central de Venezuela, no es que lo estamos inventando nosotros, y el Observatorio Venezolano de las Finanzas, creo que se llama, y que coincide medianamente entre uno y otro, está entre 480 y 500 dólares, bueno, un conjunto familiar de 5 miembros donde debe haber 2 ingresos, por eso nosotros hablamos entre 200, 250.
hay una realidad muy certeza hay poblaciones en el interior del país que me dicen, mira, yo no puedo pagar ese sueldo porque entonces se me aumentaría mucho la cuota de escolaridad, pero la realidad del Táchira es que, por ejemplo, desde que se abrió de nuevo la frontera, bueno, nuestros maestros volvieron otra vez a irse para Cúcuta, a trabajar en Cúcuta, donde pagan 2,5 millones, 3 millones de pesos, que son aproximadamente entre 500 y 600 dólares. Entonces nosotros no podemos seguirle pagando 150 dólares porque el maestro entonces se va para Cúcuta a otras latitudes para trabajar y percibir esas remuneraciones. Hay un déficit de maestros y eso lo venimos alertando nosotros desde el 2017. En aquel momento yo decía que habían 150,000, déficit de 150,000 docentes. No hay quien quiera estudiar educación, y aquí el llamado también a la conciencia de aquellos padres y madres representantes que a sus hijos, que cuando dice quiero estudiar educación, no lo desaliente, no lo quite esa posibilidad, porque nuestras escuelas de educación, la formación por el Pedagógico de Caracas, la Escuela de Educación de la Central, o diversas universidades se encuentran ya con casi sin estudiantes en esto. Estamos sacando profesores de 1, 2, 3 profesores de matemática al año, o de física, o de química, biología. Entonces se está buscando la alternativa con profesionales no docentes. En la educación privada estamos sin docentes, no, gracias a Dios, hasta los momentos, hasta este año escolar que estamos culminando, podemos hablar de 95% de maestros y docentes que hemos cubierto durante todo el año escolar. Pero esto no quiere decir que vamos a vivir la misma situación dentro de poco, dentro de 2 o 3 años, porque igual como hoy en día hace falta ya 200,000 docentes, para el próximo año a lo mejor serán 220,000, y así es sucesivo, porque estamos haciendo lo que se denomina, en buen término de la palabra, un envejecimiento de nuestros educadores. Entonces el poco profesional que tenemos, que nosotros podemos tenerlo para el sistema educativo, sea público, sea privado, porque aquí no es que estemos hablando que qué bueno que el privado está funcionando y el público no. Para nosotros nuestra solidaridad, y que el maestro del sector público, ojalá que pronto se le firme una convención colectiva, su convención colectiva, y se pueda subsanar esa situación para poder trabajar consono de todos los días que se puede ofrecer. Pero aquí, vuelvo y repito, también es hacia la conciencia de que cada una de las instituciones del sector privado vea la condición del país, que la condición económica no podemos violentarla, quebrantarla, o inclusive, podríamos decir el término, ahogar a la economía de las familias de nuestros padres, de nuestra comunidad educativa. Ok, pero lo que pasa es que... Discúlpame, sí es verdad. Y si eso se lleva, el proyecto educativo se presenta ante el Comité de Padres Representantes, que a su vez hacen las revisiones, el Comité de Padres, Madres Representantes, el Comité Económico y tal, y luego se somete a consideración a una asamblea de padres representantes que ellos aprueban una propuesta u otra. ¿Cuál de las 2 propuestas del proyecto educativo se aprueba? 2, 3 propuestas que pueden haber, y una vez que sea aprobada, el problema que estamos viviendo ahorita es que puede estar aprobada. Tenemos una asistencia de participación, por decir algo, una asamblea de 60%, es aprobada el 80%, una de las propuestas, y bueno, y siempre hay 5, 7, 10 personas o 10% de personas, no llegan ni siquiera un 10%, que no está de acuerdo y empiezan a poner la denuncia, empiezan a escribirlo. Entonces, aquí es donde tenemos que valorar también, oye, si yo no puedo, busco una alternativa en otra educación privada o en la educación pública. O sea, nosotros no estamos para poder, aquí es donde nosotros le decimos a la gente que cuando uno va a comprar un producto, yo no voy a la carnicería y le digo al señor de la carnicería, ¿cómo tiene el kilo de carne? A $7, no, déjamelo en 5. O entonces yo lo compro o lo dejo y sigo. Esa es la misma situación para nuestros trabajadores. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de cosas diferentes. Yo le estoy preguntando por el incremento de la matrícula y usted me habla del incremento del sueldo de los maestros, que son cosas que están relacionadas evidentemente, pero que no es lo mismo. En segundo lugar, tampoco es lo mismo decirme que es igual comprar un kilo de carne y ponerse a negociar con el carnicero el precio del kilo de carne que la educación de un niño. Porque cuando un niño está en un colegio, suponga que el niño ha estudiado desde el primer grado en ese colegio y de repente llega a 5º grado y el niño tiene que seguir estudiando. Si de repente a ese padre, a esa madre le incrementan la tarifa, no puede decir, bueno, saco al niño del colegio y lo llevo para otro colegio. ¿Qué es eso? Eso no es así. O sea, ¿cómo me va a hacer esa comparación? No es comparable una cosa con la otra. Esto es una cosa de primera necesidad, la educación de los niños. Y un niño está acostumbrado a su colegio, a ir con sus compañeritos, con sus maestros en un lugar determinado. Entonces eso no es comparable una cosa con la otra, por favor. Y vuelvo y te repito, yo
Lo que pasa es que me estás hablando de matrícula y para nosotros no, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación, matrícula es la cantidad de estudiantes. Si me estás hablando de las mensualidades, nosotros no hacemos los incrementos, y cuando te hablamos los ajustes de los sueldos es porque te expliqué claramente. El proyecto educativo tiene una estructura de costo que tiene dos vertientes. El presupuesto de funcionamiento se divide en 60 o 70% de sueldo. Cuando te digo que si estamos hablando ahora de 100, 120, 150 dólares y para el próximo año de 200 dólares, bueno, va a haber un ajuste en esa cuota escolar. El resultado va a haber incrementado. Espero que lo tengamos, lo que te aclaro, lo que dice que no te ha aclarado. O sea, si hay un incremento de sueldo, hay un incremento indudablemente de la cuota de escolaridad o las mensualidades, que eso es lo que se define en sí mismo. Y cuando te hablo una comparación entre una forma u otra, tienes razón. Un niño que empezó desde preescolar o de primer grado y va en quinto, sexto grado, entonces no es para cambiarlo o no cambiarlo, pero ¿en qué realidad tenemos que hablar nosotros? Cuando una realidad es que el sueldo del trabajador tenemos que respetar de acuerdo a una realidad del país, o sea, de una situación del país. Esto tampoco quiere decir que, bueno, mira, yo ahorita voy a ponerle a ganar al profesor 500 dólares, pero es donde tú estás ubicado, a lo mejor no hablemos de Caracas en sí mismo, hablemos de algún poblado, de alguna situación rural, que pueden estar un colegio allí, bueno, va a pagar 80, 100 dólares, bueno, ese colegio también va a hacer sufrir, porque ese incremento de haber pagado 40, 60 dólares durante este año escolar y después para el próximo año, que es 2023, 2024, vaya a estar sobre los 100 dólares, se va a repercutir en la cuota de escolaridad o en la mensualidad, para hablarlo en el término que se conoce comúnmente. Eso es una realidad. Nosotros no podemos decirle queremos aumentarlo porque queremos hacerlo. No hablamos ni de tarifa, porque nosotros no establecemos una tarifa, nosotros ajustamos la cuota de escolaridad, por eso te insisto en el término, porque eso es lo que nosotros hablamos. O sea, hay una estructura, hay una resolución, tres resoluciones, y las resoluciones son claras y hay que cumplirlas. La que me dice que es entre el 60 y 70% para que es sueldos y incidencia laboral, y el otro 30-40% que es lo que tiene que ver todo para lo que es operativo. Cuando yo te hablo que un consejo municipal, te digo con nombre y apellido, el de Maturín, está cobrando 5% sobre los ingresos brutos, y celebramos que se está aprobando ahorita en la Asamblea Nacional una nueva ley que podría seguramente regular esa situación en los consejos municipales. Sobre ingresos brutos, es decir, que todavía nosotros cuando hablamos de 40-50% de morosidad, esa es una realidad que también estamos padeciendo en la escuela, Maripili, que cuando terminamos el año escolar hay personas que deben hasta 7, 8 meses o inclusive deben 2 años y todavía pretenden venirse a inscribir. Yo quiero recibir ese niño que ha estado desde primer grado o de preparatoria en el colegio y que ya va para segundo año, primer año, pero el padre es irresponsable, aquí en este caso es el padre representante, no es el niño, y quisiera mantenerlo allí, pero hay que cumplir y hay que honrar los compromisos que también tenemos con nuestro maestro, con todos los compromisos. Cuando hablamos nosotros que anteriormente pagamos un irrisorio 10, 15 bolívares de luz, y ahora estamos, que no es la luz, sino el relleno sanitario, que está a cargo del Ministerio de Ecosocialismo, y que uno no sabe ni siquiera cómo es el rango que se está dando. Algunas veces te llega algo del equivalente, siempre en bolívares, de 80 dólares, el siguiente mes en 150 y el siguiente mes en 90, y así, hay unas variables tan grandes. Entonces también es bueno también regular esa situación con respecto a las instituciones educativas. Cuando hablamos también de la recolección del aseo, o sea, hay unas incidencias que van dentro, que nos afectan a nosotros dentro de los impuestos, dentro de la estructura de costos, que sí lo estamos conversando. Hemos sostenido reuniones con el Ministerio de Comercio. Recientemente hemos tenido ya 2 o 3 reuniones. O sea que el Ministerio de Comercio, conjuntamente con el Ministerio de Educación, está buscando alternativas, y que nosotros también queremos. La mayoría de los colegios son contribuyentes especiales. ¿Sabe qué significa ser contribuyente especial? Seguramente hay que tener 2 o 3 personas, o 2 personas, así sea un colegio que tenga 60 niños, ese es un contribuyente especial y se ven como afectados. O sea, este no es un tema que queremos hacer, como muchos dicen, aumentar la tarifa porque quiere. No, mire, en ningún momento, y por eso te aprovecho de tu programa. Cuando me pidieron para estar en tu programa, en esta entrevista, dije, bueno, voy a llamar a una conciencia a los directivos de los colegios, ajustar lo mínimo posible, entender que la situación crítica del país nos vivimos y nos padecemos todos, que si nosotros tenemos 100 o 200 estudiantes y vamos a hacer unos ajustes que se escapan de la realidad, bueno, entonces voy a disminuir, en vez de 200 estudiantes, a lo mejor voy a ir en 120
20, entonces la cosa se me pone peor. O sea, que hay que llamar también a la reflexión, a la conciencia a todos. Aquel padre representante que tiene morosidad, como aquel directivo que también tiene que revisar su estructura de costo y su proyecto educativo para una realidad que tiene con el país. Bueno, le agradezco, Fausto, que haya estado con nosotros. Muchas gracias. A ti siempre por estar pendiente del sistema educativo de Venezuela, muy amable. Gracias. Amigo Fausto Romeo Monte, él es vicepresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos y coordinador de la Comisión de Educación de Concecomercio. Era la persona con quien estábamos conversando en esta parte de nuestro programa.